Bueno, Dios les bendiga. Hoy regresamos lo que es a la primera epístola de Pedro y el tema de hoy va a ser el propósito de las pruebas. ¿Quién no ha pasado pruebas? O sea, todito. El que no las está pasando las va a pasar o las ha pasado ya. Y vamos a ver lo que dice la escritura acerca de cuál es el propósito de esas pruebas. Y vamos a estar en primera de Pedro 1 del 3 al 9. Primera de Pedro 1 del 3 al 9, pero antes vamos a comenzar en oración. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos una vez más, Señor, por la salvación de nuestras almas, por toda bendición tanto física como espiritual y por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por cada vida que está viendo este mensaje a través del internet. Señor, te rogamos que todo lo que se hable traiga primeramente gloria a tu nombre, Dios eterno, y edificación a cada uno de los oyentes. Prepara, Señor, los terrenos donde esta semilla va a estar cayendo para que, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, deje el crecimiento. En Cristo Jesús. Amén. En primera de Pedro, versículos, voy a leer brevemente del 3 al 5, en verdad nos vamos a concentrar en los versículos del 6 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Que nosotros seamos salvos, que nosotros estemos reunidos aquí, que nosotros hemos creído cuando otras personas han rechazado este mismo mensaje, ha sido solamente por la pura misericordia de Dios que operó en nuestros corazones. No es porque yo sea más bueno, no es porque yo tuviera un corazón más predispuesto a creer o menos endurecido que el que oye la palabra de Dios y no la cree. No, simplemente por la misericordia de Dios. Y eso es algo que siempre tenemos que estar recordando constantemente. Nunca podemos mirar a nadie por encima del hombro porque no somos mejores que nadie. O sea, si Dios quitara las restricciones de nosotros, pudiéramos ser como el más vil o el peor de los perversos aquí en la tierra. Y si hemos creído, ha sido por la misericordia de Dios que operó en nuestros corazones. Ahora bien, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto es lo que hace, la prueba del Evangelio, que es verdad, ha sido la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, lo que prueba que Él es quien Él afirmó ser fue la resurrección de entre los muertos. O sea, todos los demás, Buda murió, está enterrado, Mahoma murió, está enterrado, todos los demás líderes o las personas que comenzaron ciertas religiones, todos han muerto y en la tumba se han quedado, pero Jesucristo fue el único que resucitó de entre los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia aquí, nosotros podemos estar trabajando duro, pero todo lo que tenemos aquí en la tierra un día, tarde o temprano, va a perecer. Nuestra salud, dinero, situación económica, familiares, todo, pues, lo podemos tener hoy y mañana no. O sea, pero la herencia que tenemos en los cielos es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, oiga bien, por el poder de Dios mediante la fe. Y esto es lo que nosotros vamos a tener que recordar ahora a medida que entremos en este mensaje. Somos guardados no por el poder de nosotros, no es por la super voluntad mía, no es por la fuerza mía. Yo no soy más fuerte ni soy mejor que los que se han quedado en el camino, los que han comenzado la carrera y no la han terminado. No, primeramente es porque tenemos que entender que somos guardados por el poder de Dios. Eso no anula nuestra responsabilidad ni está diciendo que no nos esforcemos. Como hay algunos de estas personas que básicamente dicen, bueno, siéntate y que Dios te quite los malos deseos, que Dios te quite el mal humor, que Dios te quite, o sea, tú no haces nada, tú te sientas. No, tenemos que esforzarnos. La Biblia habla claramente de que tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, pero a la misma vez reconocer que esa fuerza no viene de nosotros, no proviene de nosotros, sino de Dios. Amén. Ahora que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tiempo postrero se refiere
como cuando dice este siglo y el siglo venidero, este tiempo y el tiempo postrero. El tiempo postrero es cuando Jesucristo regresa en gloria, que comienza lo que es el estado eterno, lo que se llama perdón, el tiempo postrero o en el siglo venidero. Versículo 6, y aquí entramos ya en el tema de las pruebas. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, o sea, tener esa esperanza nos alegra, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. En diversas pruebas. Dios no promete una vida color de rosa, libre de aflicciones y pruebas, como promete el falso evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo para que se solucionen todos tus problemas de salud, tus problemas matrimoniales, tus problemas económicos. Lo único que tienes que hacer es declarar y decretar. Viene el problema, tú decreta, declara victoria y ya se acabó. Eso es un falso evangelio. Un falso evangelio que nace en Estados Unidos, o sea, la nación más próspera. O sea, porque este evangelio no hubiese nacido en la India o en África, aunque se ha ido esparciendo a todas partes, ¿no? Pero este falso evangelio promete una vida color de rosa. Muchas personas que se han identificado como creyentes, que han creído bajo este falso evangelio, cuando vienen las pruebas no saben cómo bregar con ellas, no saben cómo enfrentarlas. ¿Por qué? Porque les han estado prometiendo que tú lo único que tienes que hacer es declarar y decretar y ya, y los problemas se tienen que ir y que tú aplicas tu fe y ya. Tienes fe y el problema tiene que desaparecer. Tienes fe y el demonio se tiene que apartar. Pero vamos a ver que la fe no tiene que ver nada con eso. Y primeramente que el evangelio no promete una vida así libre de aflicciones y color de rosa. La Biblia constantemente nos advierte. Muchos cristianos se sorprenden cuando viene la tragedia, cuando viene el azote, cuando viene la prueba. Como si esto fuera algo extraño. Pero cuando vamos a la Escritura, al Señor nunca le ha interesado engañar a nadie como hacen estos engañadores del falso evangelio de la prosperidad. El Señor siempre ha sido muy claro y en lo que tenemos que leer su palabra. En Juan 16:33, el mismo Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo vamos a tener la paz? Porque no vamos a tener ninguna aflicción ni porque vamos a tener ningún conflicto. No. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, ahí está. ¿Pero qué? Él nos dice decreten, declaren, reprendan, aten con 7 nudos al diablo. Él no dice nada de eso, pero confiad. Esto es lo que él dice. Vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Hechos capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Veamos, es necesario, no que a través de 2 o 3 tribulaciones o de una vida color de rosa sin problema, libre de problemas, no. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esto es lo que no dicen estos falsos maestros y estos autoproclamados apóstoles. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Muchos creyentes hoy en día cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, se sorprenden. ¿Pero qué será? Bueno, ¿será que es que no tengo suficiente fe? ¿Será que es que automáticamente estoy pecando? ¿Por qué ha venido esto? Pedro dice, no te sorprendas. O sea, te deberías de sorprender que en nuestra vida como cristianos no tengamos ninguna prueba ni ninguna aflicción. Ya que vimos que el Señor advirtió, vamos a tener la aflicción. Y Pablo ya dijo que a través de muchas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y aquí Pedro dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que lo raro sería que no nos viniera en la prueba, que no tuviéramos nosotros
las aflicciones. Eso sería lo raro. Un creyente con una fe libre de prueba. Ahora, así que vemos que nos advierte. Ahora, volviendo otra vez al versículo 6, vemos que dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligido en diversas. Vea bien, diversas pruebas. Diversas pruebas. La aflicción o la prueba puede venir por causa de consecuencia de nuestra desobediencia. Puede ser por causa de nuestra desobediencia, de malas decisiones que hemos tomado, como fue el caso de David. David vemos claramente que después que cometió el adulterio y el asesinato, y adulteró con Betsabé, asesinó al esposo de Betsabé, vemos que entonces viene la consecuencia. El Señor le dijo la espada. Él cuando se arrepintió, pero la consecuencia se quedó ahí. Ese hijo que había concebido Betsabé, el Señor le dijo, va a morir a consecuencia de tu pecado. Y a consecuencia de esto, la espada nunca se va a apartar lo que es de tu casa. Y vemos que sinceramente la aflicción nunca se apartó de la casa de David. O sea, un medio hermano violó, abusó sexualmente de la media hermana. El que era hermano de esa media hermana que fue violada asesinó al hermano que la violó, y después ese mismo se le dio un golpe de estado a David, se acostó con las mujeres de David. O sea, un caos completo. Dios perdonó a David cuando David se arrepintió de corazón, pero la consecuencia no se apartó. O sea, en Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, el verdadero creyente puede caer en pecado, puede pecar, y pecados serios como los que cometió David. Y lo que vamos a ver ahí es, que nosotros lo que vamos a ver es que en ese caso Dios lo va a disciplinar. Dios va a disciplinar a esa persona, la consecuencia de eso. Y no puede decir, bueno, me vino esta prueba, ¿por qué me ha venido esta prueba? En ese caso la prueba sí viene por causa de la desobediencia. Viene como disciplina de parte del Señor, como azote de parte del Señor. Y muchas veces las pruebas y las aflicciones que estamos pasando se deben a malas decisiones o abiertamente a desobediencia. O sea, una mujer, un hombre que se involucra en una relación, en un yugo desigual. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. La persona se enamora, se cansa, desobedece lo que Dios está diciendo. Ahora entra el matrimonio y tiene un infierno de matrimonio. Bueno, no es por causa de tu fe cristiana, no es por causa de tu piedad que estás sufriendo, sino por causa de tu desobediencia. Lo mismo en cualquier caso, cualquier tipo de desobediencia que uno cometa, va a venir la disciplina de parte de Dios. En ese caso, aunque no es siempre, pero hay casos que la prueba o la aflicción viene por causa de la desobediencia, como fue el caso de David. Otras veces puede venir simplemente para la gloria de Dios y para que otros crean, como fue el caso del ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan? El ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan a Jesús, óyeme, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este naciera ciego? Y Jesús le dijo, ni este ni sus padres pecaron, simplemente nació ciego para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hizo el milagro en él, el nombre de Dios fue glorificado. Y muchas veces Dios permite o envía ciertas aflicciones o pruebas a su pueblo, a sus hijos, con el fin de glorificar su nombre al ver cómo esas personas, puede ser por medio de un milagro que haga sobrenaturalmente, como puede ser simplemente por cómo esa persona enfrenta la prueba. A mí me ha pasado en varias ocasiones donde he ido a ministrarle a personas con enfermedad terminal que están pasando una prueba terrible. Y cuando voy yo a hablar con ellos, el que termina ministrado soy yo, al ver cómo estas personas están enfrentando esa prueba, y en vez de yo darles aliento con mis palabras, son ellos los que terminan dándome aliento a mí. Así que vemos que
razón por la que a veces pueden estar las aflicciones. No es necesariamente por desobediencia, no es necesariamente por castigo, simplemente para la gloria de Dios, como fue el caso del ciego. Ahora bien, ahora viene que es el caso que tenemos aquí. También vienen para probar nuestra fe. También viene para probar nuestra fe. Como leemos aquí, dice, si es necesario tendréis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Y la verdadera fe se va a probar con el fuego de la prueba, y sea hallada en alabanza al final, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como era conocido, del siglo XIX, dice: observa la espina que crece con esta rosa. No puedes recoger la flor fragante sin su áspera compañera. No puedes poseer fe sin experimentar la prueba. Estas dos cosas vienen juntas, la fe y la prueba. La fe sin prueba, dice más adelante Spurgeon, la fe sin prueba es un diamante sin cortes, cuyo brillo nunca se ha visto. Y uno lee esto y uno dice, bueno, pero seguramente Spurgeon no está pasando por lo que yo estoy pasando. Y a veces uno mira, pero una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho cuando yo leo las biografías de estos hombres de Dios como Spurgeon, Jonathan Edwards, John Owens, y es que tú ves estas personas hablando de esta manera, pero cuando tú miras sus vidas, fueron unas vidas completamente llenas de aflicciones y de pruebas. O sea, Spurgeon era una persona enfermiza, una salud bastante quebrantada, su esposa también con una salud bastante quebrantada, estaba prácticamente paralítica, la mayor parte del tiempo se tenía que estar en cama. Encima de eso, Spurgeon, el príncipe de los predicadores, padecía de unas depresiones agudas, unas depresiones que lo tumbaban completamente. O sea, así que cuando vemos, son personas que están hablando, pero no podemos decir, bueno, hablan porque no han experimentado. Entonces, no, son personas que en medio de sus pruebas, en medio de sus aflicciones, han creído la palabra de Dios y pueden dar este testimonio a otros. Como él dice, la fe sin prueba es como un diamante sin corte, cuyo brillo nunca se ha visto. En Mateo capítulo 13, versículo 20, en la parábola del sembrador, dice el Señor, y el que fue sembrado en pedregales, refiriéndose a la semilla que está tirando el sembrador, la semilla es la palabra de Dios y la semilla cae en diferentes terrenos. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La persona oye la palabra, oye el mensaje, la recibe, hace profesión de fe, puede repetir la famosa oración del pecador, se bautiza, está un tiempo en la iglesia, pero no tiene raíz en sí, es solamente una profesión superficial. Dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo creo que toditos hemos conocido personas así que estuvieron un tiempo en la iglesia, que profesaron una fe, parecía genuina, inclusive se involucraron en ministerio, personas que hasta en el pastorado o en el ministerio de la enseñanza, pero cuando vino la prueba, cuando vino la aflicción fuerte, estas personas, en vez de aferrarse más al Señor, lo que hicieron fue apartarse del Señor. Y esto yo creo que todito hemos conocido personas así. Cuando viene la prueba, que es para probar esa fe, pues esa fe resulta que era una fe falsa, una fe superficial, una fe espuria. Pasa mucho entre estas personas del falso evangelio, de la prosperidad, que les están prometiendo villas y castillas, una vida color de rosa, pero cuando viene la prueba y la aflicción, dicen, ¿qué es esto? Decreté, declaré y aún no se va esta prueba. A mí me vendieron aquí gato por liebre, y terminas apartándose. Bueno, estas personas no es que fueron salvas y perdieron su salvación, es que la raíz, la semilla nunca echó profunda, nunca la raíz echó profundidad.
O sea, se quedó superficial porque era un terreno pedregal, un terreno endurecido. Ese es el problema de uno tratar de llamar a las personas como hacen no solamente los del Evangelio de la Prosperidad, aún en iglesias de sana doctrina, como muchas de nuestras propias iglesias bautistas, donde a veces una manera de evangelizar es, ¿tienes algún motivo de oración? Jesús te ama, puedo orar por ti. ¿Cuál es el problema que tiene para orar por ti? Yo no dudo de la buena intención de estas personas, pero esto lo que están haciendo es tratando de traer las personas por los panes y los peces, para que Dios, bueno, ¿cuál es tu motivo? ¿Tienes problemas en el matrimonio, problemas con hijos rebeldes, problemas económicos? Pues vamos a orar por eso. ¿Y qué pasa? Puede ser la voluntad de Dios arreglar esa situación, como que no, porque Él no promete arreglarla. Y estas personas, muchos de esos, vienen a la iglesia por esos motivos, pero cuando sigue la aflicción, empeora a lo mejor, entonces se apartan. Por eso es que el Evangelio no se predica diciéndole a la gente cuál es el que puedo orar por ti, qué motivo de oración tiene, qué necesidad tiene para orar por ti. Esa no es la manera de evangelizar. La manera de evangelizar la vemos en el mismo Jesucristo y en apóstol Pedro en su primer sermón. Y es llamar a la gente, mostrarle su pecado y decirle arrepentíos y convertíos y creer el Evangelio. Mostrarle a las personas que todos han pecado, todos han pecado, aquí no hay nadie bueno, hay uno solo bueno, dijo Jesús, Dios. Nadie es bueno, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la ira de Dios está sobre cada una de las personas, independientemente que puedan ser una buena persona bajo los estándares humanos, pero bajo los estándares santos de Dios es un pecador, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hacer? ¿Tratar de vivir la mejor manera posible? No, no puedes, no es suficiente. Las buenas obras de nosotros son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Qué es lo que puedes hacer? Reconocer que no te puedes salvar ya, que no es por obra para que nadie se gloríe. Venir a Cristo reconociendo que eres un pecador, arrepentido, y poner tu fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y a partir de ese momento someterte al señorío y vivir para agradar a Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Estudiando la palabra y buscándote una congregación de sana doctrina, donde se predique el evangelio, donde se predique en contra del pecado, donde se predique la santidad, donde se predique la necesidad del arrepentimiento. Donde estén hablando de siembra tu semilla de fe, arranca más rápido que ligero de esa congregación del diablo. Ahora bien, a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2, versículo del 2 al 10, el Señor le dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce cada una de las obras de nosotros, las buenas y las malas. Las malas que hemos mantenido escondidas, pero Él las sabe. Las que hemos mantenido secretas y Él las sabe. Y las buenas que hemos hecho, pero tal vez nadie las reconoce, Él también las sabe. Y Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. El Señor sabía cuál era la tribulación que esta iglesia estaba pasando. Y dice, y tu pobreza, pero eres rico. Y Él sabe cuál es la tribulación que cada uno de nosotros estamos pasando o experimentando. Y Él dice, conozco tu pobreza, pero eres rico. Contrario a estos charlatanes del Evangelio de la Prosperidad que dice que los que están pobres están bajo maldición o por falta de fe, aquí el Señor dice, yo reconozco tu pobreza, pero ¿sabe qué? Eres rico. Espiritualmente eres rico. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. También lo que los enemigos de esta iglesia estaban haciendo. Y dice, los que se dicen ser judíos, oiga bien, esto es importante, se dicen ser judíos, eran judíos de sangre. Eran judíos de sangre. Cuando no es que ellos no fueran judíos de sangre o descendientes de Abraham. Es que según Dios, el verdadero judío es el que ha tenido su corazón circuncidado. Y eso es solamente por la regeneración, por el nuevo nacimiento. Ya no se trata de ser judío de sangre, como muchos evangélicos todavía creen que los judíos israelitas automáticamente son pueblo de Dios simplemente por ser descendientes de sangre. El Nuevo Testamento contradice eso completamente. Ya no hay judío ni gentil. Aquí lo que importa es estar en Cristo. Los que están en Cristo son pueblo de Dios y los que rechazan a Cristo no son pueblo de Dios. Llámese israelí, llámese Colombia, llámese Puerto Rico, Estados Unidos, no son pueblo de Dios si no están en Cristo. En el antiguo pacto, solamente para ser pueblo de Dios había que ser descendiente de Abraham y circuncidarse
al octavo día. En el nuevo pacto ya eso está invalidado. En el nuevo pacto tiene que ser por medio de la sangre de Cristo, por medio de la regeneración, por medio de la circuncisión del corazón. Y esto es importante porque hay cierta idolatría dentro de muchos evangélicos con todo lo que tiene que ver con Israel, los judíos, la bandera de Israel. No importa lo que haga Israel, lo defienden. Y es por una mala teología y un mal entendimiento de la palabra de Dios. Y esto no me hace a mí antisemita, porque esa es rápido, ¿no? Si usted dice que el Israel étnico no es pueblo de Dios, usted es antisemita. Bueno, entonces aquí Jesucristo es antisemita porque les llama sinagoga de Satanás. Y a los judíos de su tiempo les dijo hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Aquí lo importante es estar en Cristo. Y dice, vemos que el Señor ya le dice, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco la blasfemia de estos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y mira lo que sigue próximo. No temas en nada lo que vas a padecer. Les anuncia todavía más tribulación. Estas personas a lo mejor estaban clamando por ser liberados, por una salida. Sin embargo, el Señor les dice, no, viene más todavía. Y eso puede pasar con nosotros. Podemos pensar que ya vamos a ser librados de la prueba o la aflicción. Y todavía el Señor tiene reservado más todavía. Pero hay un motivo. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Le anuncia todavía más aflicción. Imagínate si estas personas de la iglesia de Esmirna fueran como estos del evangelio de la prosperidad, estos cristianos modernos que toditos, yo decreto, declaro sanidad, decreto victoria, ato al diablo con 7 nudos. Imagínate que la iglesia de Esmirna hubiese hecho eso y el Señor le dice, no, mijo, no, para ningún lado que va, porque todavía viene más aflicción. Todavía viene más aflicción. Porque no es lo que usted decrete o deje de decretar, es la voluntad de Dios, es el Dios soberano. Ahora, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, y ahora vemos cuál va a ser esa tribulación, viene por medio del diablo. Es el que va a estar detrás de esto. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Así que vemos que el instrumento es el diablo. El instrumento que Dios esté utilizando puede ser una persona en nuestro trabajo, puede ser un familiar, puede ser hasta nuestra propia esposa o el propio esposo, puede ser quien sea, un jefe, puede ser hasta una enfermedad o una situación, pero está bajo el control de Dios. Y es lo que está diciendo. Aún el diablo, como dijo Martín Lutero, es el diablo de Dios. El diablo está sujeto a lo que Dios le dice que puede hacer y no puede hacer. Y muchas veces fue instrumento para probar a Jesucristo en el desierto. Dice que Jesucristo fue llevado allí por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Así que había un propósito. No fue que el diablo decidió, voy a tentar a Jesucristo aquí, voy a aprovechar que está solo. No. Es que entraba dentro del plan de Dios llevar a Jesucristo allí para ser tentado, para que en el desierto donde la nación de Israel fracasó, Jesucristo triunfó. Ahora vemos, dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Imagínate que esta iglesia dijera, atamos al diablo con 7 nudos. Te atamos, te reprendemos. Pues de nada iba a servir porque estaba en el plan de Dios, que el diablo iba a ser el instrumento. Y vemos el poder que tiene el diablo, pero un poder que está sujeto a la voluntad de Dios. Porque vemos, va a echar a algunos de la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. El Señor determina cuál va a ser el tiempo que nosotros podemos ser afligidos por el diablo o por cualquier persona o por el instrumento que Dios esté utilizando. Es Dios quien determina el tiempo. Es Dios, no es el diablo, no es la enfermedad, no es Dios quien determina. Por eso a Él es que tenemos que rogar. ¿Qué es lo que Él dice? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Y es lo que nos pide el Señor en medio de la prueba. Sé fiel. Sé fiel. Si es necesario hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Spurgeon nuevamente, citando a Spurgeon, comenta, no,
No puedes estar seguro de que tu fe sea verdadera a menos que sea una fe probada. La fe también debe ser probada para demostrar su fortaleza. A veces creemos que tenemos una fe fuerte cuando en realidad es muy débil. ¿Y cómo vamos a saber si es débil o fuerte a menos que sea probada? Y eso es lo que pasa. A veces pensamos que nuestra fe, que estamos espiritualmente aquí, cuando realmente estamos acá abajo. Y cuando viene la prueba, en la manera que sea, nos deja ver verdaderamente cuál es nuestra condición. El Señor sabe cuál es nuestra condición. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, creer que somos más espirituales de lo que realmente somos. Algunas personas piensan que porque brincan, saltan, hablan en lengua, ya eso es prueba de su espiritualidad. No, Señor. No, Señor, eso no es prueba de la espiritualidad. La espiritualidad se va a ver cuando sea probada por la fe. A mí me ha pasado en montones de ocasiones. Viene el Señor, me envía una prueba, una tentación de cierta manera, vamos a poner por mi carácter, y de repente uno cree que ya uno tiene ese dominio propio, que ya uno tiene esa madurez espiritual, ¡boom! Y explotaste y viste que estás otra vez. Dice, yo creía que estaba aquí, pero mira cómo respondí a esta provocación. Veo que no estoy tan espiritual, veo que mi fe, veo que todavía estoy chiquito. Lo mismo puede venir cuando viene la prueba o la aflicción. ¿Qué hacemos? ¿Clamamos al Señor? Es bíblico clamar para ser liberados. No estoy diciendo, vamos, podemos clamar para ser liberados. Y el Señor puede enviar la manera, esa puerta para nosotros salir de esa aflicción. Pero que esa puerta sea por los medios correctos y no incorrectos. O sea, no busquemos salir de la aflicción a como dé lugar, aún haciendo las cosas incorrectamente, sino haciendo las cosas correctamente, confiando y descansando en el Señor. Y si hay una manera legal, correcta de salir de esa aflicción, el Señor la va a mostrar. Si no es una manera que glorifica a Dios, si no es una manera correcta, si es una manera que conlleva la mentira, que conlleva el engaño, esa no es la manera de salir. Quiero leerle un poquito más sobre esto. Acuérdese que el oro es probado por el fuego. Spurgeon aquí en este libro muy bueno, lo comencé a leer, Cómo perseverar a través de las pruebas de Spurgeon. De hecho, las citas que estaba yo trayendo eran de ahí. En la página 19 dice, Dios no quiere que tengamos una evaluación errada de nosotros mismos. No quiere que nos jactemos de ser ricos y con abundantes posesiones sin necesidad de nada cuando somos todo lo contrario. Por tanto, nos envía la prueba para que nuestra fe pueda comprender lo fuerte o lo débil que es. Además de eso, querido amigo, la prueba de nuestra fe es necesaria para eliminar la escoria. Hay muchas acumulaciones de material impuro sobre nuestras bendiciones más puras. Nosotros mismos somos propensos a acrecentar nuestras bendiciones sin aumentar el valor real de ellas. Confundimos cantidad con calidad, y mucho de lo que creemos tener de experiencia cristiana, conocimiento, celo y paciencia es solamente la suposición de que tenemos tales bendiciones y no su posesión real. El oro no pierde nada mediante la eliminación de la escoria, y nuestra fe no pierde nada al desvanecerse su fuerza aparente. O sea, la verdadera fe, como el oro de verdad, se cae la escoria, lo falso, pero el oro permanece. La verdadera fe en medio de la prueba, sea cual sea, va a permanecer. Si no sobrevivió es porque no era una fe verdadera, como la fe de la semilla que cayó en el terreno de pedregales. Dice, ahora puedes saber con seguridad cuánto era sólido y cuánto era falso. Cuando se prueba por el fuego, la fe. Pues si lo que te ha fallado fuera una fe real, no lo habría consumido ninguna prueba que hubiera experimentado. Has perdido la espuma de la parte superior de la copa, pero todo lo que realmente valía la pena aún sigue allí. Entiende entonces que para muchos propósitos indispensables se necesita la prueba. Por eso Pedro afirma que es necesario que haya una prueba de tu fe. Tendrás esa prueba porque Dios en su sabiduría le dará esa fe lo que necesita. No tengas ansiedad
prestemos aquí atención, no tengas ansiedad de entrar a la prueba. No te preocupes si la tentación no viene ahora mismo. La tendrás muy pronto. No debes inquietarte si por un tiempo estás tranquilo, porque quedan suficientes meses del año para que el invierno tenga su medida completa de heladas y tormentas. Así que ya hemos visto los propósitos de la fe. Es para de las pruebas, es para probar nuestra fe. Y va a venir. Ahora vemos que esa fe la controla completamente Dios, que Él es quien las envía. Y ya para cerrar, yo quiero terminar yendo a Lamentaciones. Quiero leer unos cuantos versículos que prácticamente no comentaré nada porque se explican solo. También la fe, como hemos visto, muchas veces si no tocamos fondo, no buscamos de Dios. Y yo creo que hay personas que tal vez me están viendo, amigos, personas que conozco personalmente, otros que no, pero que tal vez la situación que está pasando es para llevarte de rodillas, para que veas la incapacidad que tú tienes y para que busques a Cristo en este momento. Muchas veces a las personas no creyentes, aunque ellos piensan que tal vez son creyentes porque creen en Dios, pero la Biblia dice los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno. Es una creencia general. No estamos hablando de la creencia general en Dios, sino la creencia a través de Jesucristo por el nuevo nacimiento, de poner la fe completamente en Cristo. Y muchas veces las personas de la única manera que vienen a Cristo es cuando han tocado fondo. Y Dios en su misericordia les envía esos azotes para que de esa forma esas personas vengan a Cristo. Muchas veces el que está jugando a ser cristiano o el cristiano flojo, por llamarlo de alguna manera, cuando viene la fe verdaderamente se afirma. Yo por experiencia recuerdo en un tiempo atrás, unos años atrás, sentía que me estaba enfriando. Asistía a la iglesia, leía la Biblia y todo esto, pero yo sentía verdaderamente que me estaba enfriando. Nadie lo notaba, nadie lo veía, pero yo sí lo sabía. Y de repente el Señor mandó una aflicción, un azote, que eso fue una cubeta de agua fría. Y dije, Señor, esto vino por yo estar como estaba. Y sirvió para aferrarme, en vez de quejarme de la prueba y lo que estaba pasando, sirvió para aferrarme y para fortalecer la fe. Así que muchas veces puede venir una persona que no es creyente para que de esa manera la persona venga a los pies de Cristo y tal vez esa aflicción que estás pasando, sea cual sea, Dios le ha enviado para que tú vengas a Cristo. Como puede ser que se identifica como creyente, pero realmente no lo es, o lo es y está flojo, y por medio de la prueba se va a ver cuál es su verdadero estado. Si es una fe fuerte o si es una fe débil o si ni siquiera es una fe verdadera. Eso lo va a demostrar la prueba. En Lamentaciones capítulo 3, capítulo 3, versículo, voy a leer del 15 al 28 primero, dice: me lleno de amarguras, dice el profeta, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Oiga bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Tal vez una persona que esté pasando una situación en este momento se siente de esa manera. Pues mira aquí, esto lo está diciendo el profeta. El profeta. Y mira lo que sigue diciendo después de eso. O sea, a veces uno puede sentirse ya sin fuerza y que se siente tambaleando y que la esperanza en Dios empieza a debilitar. Mira lo que dice. Y dije, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Oiga bien, esto es un profeta de Dios como se siente. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Estamos en pie todavía.
Independientemente de cómo nos sentimos, mira lo que llegó la conclusión del profeta. En medio de todo el abatimiento, recapacitó y dijo, por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien lo impuso. No hay prueba que tengamos que no sea puesta por Dios. Más adelante, ahí mismito en Lamentaciones, ahí mismo el capítulo 3, versículo 31 al 33. Porque el Señor no desecha